Gracias, Matías. Bueno, retomo un cachito esto. Entonces, el objetivo siempre está haciendo referencia a lo que tiene que lograr el alumno, ¿sí? Y tiene un formato de escritura que es bien especial, digamos, y que debe respetarse, que es, inicia siempre con un verbo en infinitivo, que está marcando la acción, ¿sí? Cognitiva, motriz, lo que sea, que va a llevar adelante el alumno respecto del contenido, ¿sí? Comparar, analizar, explicar, desarrollar, conocer, identificar, diferenciar, no sé si la dije, explorar, manipular, bueno, ¿sí? Un verbo en infinitivo, ar, ir, así terminan los verbos en infinitivo, por si alguno no se acuerda, y después el contenido, ¿sí? El contenido que yo lo saco, como bien dijeron ustedes, del diseño, ¿sí? Entonces, yo quiero, vamos a poner, experimentar, ¿sí? Eh, Rolidos sobre diferentes ejes corporales con control global de movimientos. Ese es el contenido. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Experimentar. ¿Sobre qué? Sobre rolidos sobre diferentes ejes corporales, ¿sí? ¿Para qué? Para, y ahí es la otra parte del objetivo, para mejorar sus habilidades motoras básicas, ¿sí? Entonces, un objetivo siempre tiene el verbo en infinitivo que me está marcando cuál es el alcance que yo quiero, al que yo quiero llegar o que quiero que los alumnos lleguen en el manejo de ese contenido. Una cosa es experimentar, otra cosa es conocer, otra cosa es analizar, fíjense cómo cada verbo podría ser aplicado a un mismo contenido y estaría marcando distintos niveles de aproximación a ese conocimiento, ¿sí? Entonces, el verbo me va marcando qué nivel de aproximación yo quiero tener a ese contenido, yo quiero que los alumnos tengan o logren de ese contenido, ¿sí? Después está el contenido. Y después aparece el para qué, que tiene que ver con el sentido más general de por qué quiero que aprendan esto, ¿sí? Yo puedo decir, como un objetivo de esta materia, conocer los modelos pedagógicos para propiciar prácticas fundamentadas. Entonces, en realidad, yo quiero que ustedes conozcan los modelos pedagógicos, pero no que los conozcan para repetirlos como un loro. Quiero que lo conozcan para que puedan fundamentar su práctica como futuros profesionales. ¿Se entiende? Entonces, está el verbo en infinitivo, el contenido y el para qué. ¿Mm? En todo objetivo. ¿Sí? Bien. Este es casi el primer componente de toda planificación. Los propósitos y los objetivos son los primeros componentes que aparecen, ¿sí? En algunos casos y algunas planificaciones, lo que aparece es una fundamentación. Ustedes en las planificaciones que vieron, ¿tenían fundamentación? ¿Se acuerdan? Creo que había una que sí que tenía, había una página que decía fundamentación de título. No me acuerdo qué decía, pero recuerdo haberla visto. Había. Bueno, en general los proyectos, ¿sí? O las unidades temáticas tienen fundamentación. ¿Qué implica la fundamentación? Implica que uno como docente ahí explicita las razones por las cuales eligió trabajar esos contenidos con ese formato didáctico y a partir de esas actividades que está proponiendo, en función de ese grupo que tengo, ¿no? La fundamentación en general da cuenta de cuáles son las características de este grupo que me llevaron a mí a elegir este formato de organización de la enseñanza y este tipo de actividades dentro de ese formato para alcanzar estos aprendizajes, ¿sí? ¿No? Los por qué, las razones, el fundamento tiene que ver con eso, con hacer explícitas
las razones. Resulta que al lado tengo un terreno baldío con unos árboles. Resulta que estos pibes no tienen experiencias de vida en la naturaleza. Resulta que están en 6º grado y no se van a poder ir a ningún lado. Entonces resulta que armo un proyecto que tiene que ver con el campamento en el terreno de al lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le da esa fundamentación? Le da el sustento a las decisiones que ustedes están tomando y explicita las razones por las cuales ustedes tomaron esas decisiones como docentes y no otra para trabajar esos contenidos con ese grupo de alumnos en este contexto. ¿Sí? No todas las planificaciones tienen fundamentación. En general uno no arma una fundamentación para un plan de clase, ¿no? Las fundamentaciones se vinculan a formatos más grandes, digamos, a fundamentar por qué estoy planteando este proyecto o por qué estoy pensando esta unidad temática, ¿sí? Ahí sí puede aparecer la fundamentación como una variable. Pero en los planes de clase habitualmente no. Les diría que nunca, salvo en el trabajo práctico que yo les voy a pedir, pero bueno, eso es aparte, ¿sí? Entonces, la fundamentación es un componente que puede estar en las planificaciones e inmediatamente después de la fundamentación van a aparecer los propósitos que tienen que ver con qué, dijimos. Con el profe, ¿por qué hago lo que hago con este determinado grupo? ¿No? Podría hacerse así. Eso sí, eso lo pongo en la fundamentación. ¿Y el propósito con qué tiene que ver? ¿Con qué va a expresar el propósito? El objetivo, ¿no? El objetivo que queremos lograr con los alumnos. ¿El objetivo de quién? El compromiso del docente. El compromiso del docente. El objetivo de enseñanza, si querés nombrarlo mal, pero más o menos cerca, es el objetivo de enseñanza, ¿sí? El propósito, ustedes piensan siempre, objetivo y propósito están haciendo referencias a ¿para qué enseño? ¿No? ¿A dónde quiero llegar con la enseñanza y con el aprendizaje? El propósito va a ser siempre referencia a la enseñanza, es decir, al docente. Y el objetivo va a ser siempre referencia al aprendizaje, es decir, a lo que tiene que lograr el alumno. ¿Sí? Por eso hablamos de propósito de enseñanza y de objetivo de aprendizaje. ¿Sí? Pero es cierto que en la formulación, Agustín, es cierto que el propósito es un objetivo de enseñanza, es decir, es una intención por parte del docente. Ahora, ¿cómo corresponde llamarlos? Al propósito de enseñanza, como la responsabilidad y a lo que se compromete el docente y lo que tiene que alcanzar el docente después de un proceso de enseñanza, y al objetivo de aprendizaje como aquello que va a tener que lograr el alumno luego de haber atravesado por un proceso en el que se dio la enseñanza y el aprendizaje. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto del objetivo? Porque el objetivo va a ser el que al final del proceso va a aparecer como un parámetro para la evaluación. ¿Sí? Si yo tengo como un objetivo de esta materia que ustedes diferencien las características de los modelos didácticos, cuando yo los evalúe, voy a preguntarles a ustedes y voy a indagar a ustedes y ustedes van a tener que dar cuenta de las diferencias entre los modelos didácticos. ¿Se entiende? Digo, el objetivo de aprendizaje está también vinculado a qué es lo que voy a evaluar, a qué es lo que voy a mirar en el proceso. Por eso, si yo me puse como un objetivo experimentar, ¿sí? Experimentar ¿sí? Tal cosa, lo que yo tengo que evaluar es experimentar o no, y no otra cosa. ¿Sí? Porque el objetivo de esa clase era que experimentaran. Entonces tengo que ver si realmente experimentaron o no. Si mi objetivo era que
establecieran relaciones de solidaridad entre ellos. Primero que la actividad me tiene que permitir que los chicos puedan establecer relaciones de solidaridad entre ellos, pero además cuando voy a mirar y a evaluar a esos chicos, voy a ver, bueno, a ver, ¿lograron establecer relaciones de solidaridad entre ellos? Entonces, si lograron, aprobado, no lograron, desaprobado, ¿no? Porque en algún punto la evaluación termina en eso. ¿Se entiende la diferencia entre objetivo y propósito? Sí, espero que sí. Y si no, igual lo seguimos charlando. Bueno, Dale, el otro componente que nombraron es el de contenidos, ¿sí? Los contenidos son los saberes que van a ser enseñados y que aparecen en el diseño, ¿sí? Que aparecen explicitados en el diseño curricular. Toda planificación tiene que tener una selección de contenidos. Y esa selección de contenidos implica también poder pensar en cómo se hace la progresión, la complejización de ese contenido, ¿sí? Como un mismo contenido, y ustedes van a ver en el trabajo que yo les propongo, cómo un mismo contenido de un mismo bloque del diseño es trabajado a lo largo de toda la escolaridad primaria, con distintos niveles de complejidad y con distintos niveles de profundidad en el tratamiento de ese contenido. Entonces, el contenido a mí me permite también ver, no solo selecciono este contenido para enseñarlo, sino selecciono este contenido, pero además pienso cuál va a ser la secuencia en la que voy a enseñar, primero esto, después esto, después esto, después esto, pero también los niveles de profundidad. Es decir, en primer grado lo voy a trabajar de esta manera, este mismo contenido que también aparece en segundo lo voy a trabajar de esta otra y con este grado de complejidad, en tercero con esta otra, en cuarto con esta otra, con todo. Vamos, la otra vez yo escuchaba a la directora provincial de educación primaria en una conferencia que daba en el marco de la pandemia y decía, en realidad hay que priorizar contenidos, en este contexto decía ella, ¿no? Priorizar contenidos teniendo claro que en la escuela primaria, por ejemplo, los contenidos de prácticas del lenguaje, el contenido central de práctica del lenguaje es el mismo a lo largo de toda la escolaridad, que es lectura y escritura. Ahora, leen y escriben con un grado de complejidad en primer grado muy diferente del que leen y escriben o deberían leer y escribir en sexto año. Lo mismo sucede en educación física. Las habilidades motoras aparecen para ser desarrolladas a lo largo de toda la escolaridad. Ahora, la complejidad de la habilidad motora que yo trabajo con mis niños en primer grado es muy diferente de las que trabajo en sexto. Aun cuando esté hablando de manipulación de objetos o de, no sé, exploración de objetos o de, ¿no?, equilibrio con objetos, que son todas habilidades motoras. Entonces, lo que yo hago como docente es seleccionar el contenido y pensar también qué grado de profundidad le voy a dar yo a ese contenido, ¿sí? Lo selecciono del diseño, pongo el contenido del diseño, y después en las actividades voy planteando cuáles van a ser los grados de complejidad que ese contenido tenga. Y en una planificación, que no es solo de una clase, sino de un conjunto de clases, también los modos en que se va complejizando o los modos en que desde distintas perspectivas o desde distintas actividades voy entrándole a ese contenido. ¿Sí? Bien. El otro componente, ¿no? Que Profe, sí. un proyecto de eso, profe, podría ser, por ejemplo, enseñarles a jugar handball o cualquier otro deporte así bien mixto. Sí, y Al según, principio no pueden ver como nada, pero ya al fin de año ya ves los progresos, ¿no? claro, pero no solo a fin de año, sino vos empezás a enseñar cuestiones que van a tener que ver con el handball mucho antes.
Porque cuando vos estás trabajando lanzamiento de pelota en primer grado, ya estás preparando a esos niños para que en algún momento sean capaces de jugar al handball. Porque en la medida en que mejor lanzamiento de pelota, un objetivo hagan, bueno, no sé exactamente las reglas del handball, pero digo, ese aprendizaje previo está armando, haciendo de sostén para llegar al otro. Eso es, Claro, sí, ahí sí. es donde se ve la secuencia de contenido. O sea, yo probablemente no pueda jugar al vóley, vuelvo a mi ejemplo, ya saben, no pueda jugar al vóley si no he hecho o he jugado muchas veces con el traspaso de pelota y el ataje de pelota, el ir a la pelota, digo, ¿no? Y eso lo aprendo en un juego que no es el vóley, pero que en algún momento tuve que jugar para poder estar mejor preparada en términos de desarrollo de las habilidades para después jugar al vóley. Sí, Abiel. Y entonces básicamente todo eso se ve en todas las materias que transcurrimos en toda la vida, porque en matemática en primer grado te enseñan a sumar y en la secundaria ya te enseñan factoreo. Lo mismo que en lengua, que va cambiando su nombre, pero básicamente lo mismo. En primer grado te enseñan a cómo es la A, la B, la C, y luego estás haciendo un análisis sintáctico en la secundaria. O Claro. sea que es un contenido que va progresivamente. Exactamente. Digamos, el aprendizaje es así. Se va de lo más sencillo a lo más complejo. Y se va con aproximaciones sucesivas a esos contenidos. Yo primero leo una oración, después leo un párrafo, después leo una página, después leo un cuento y después leo una novela, ¿sí? Digo, muy elemental lo que el ejemplo que estoy poniendo, pero digo, en esa progresión lo que aparece es la complejidad en términos de cantidad de lo que soy capaz de leer y comprender. Sí, Fabricio. Claro, y ahí también aparece el cuándo, ¿no? En la planificación. Vamos teniendo esas divisiones de años y expectativas a cumplir. Exactamente. El cuándo va a tener que ver con el tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo le voy a destinar a trabajar habilidades motoras? A lo mejor van a ser 6 clases, 5 clases, todas las clases del año, ¿sí? Pero a su vez, esta actividad que yo estoy pensando para esta clase, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Porque yo tengo que anticipar cuánto dura mi clase, de cuánto tiempo dispongo para plantear una actividad que sea posible de hacer en esa clase. Porque si yo... Profe, ¿y puede ser que el contenido se atrase dependiendo de Por supuesto, por supuesto. dependiendo de los alumnos que tengamos y lo que tengan integrado en su contexto ellos mismos, ¿no? Claro, lo que traigan como saberes previos, ¿sí? Las posibilidades de los encuentros reales entre docentes y alumnos para que se produzca el aprendizaje, las circunstancias que en el medio nos atraviesan respecto de este niño se enfermó, estuvo 3 meses sin venir, bueno, ahí se produjo una demora en el aprendizaje, estuvimos de paro por conflictos gremiales, bueno, ahí también hay algo que no sucedió, este niño viene de un ambiente que no es lo suficientemente estimulante, que no ha tenido oportunidades de tener buenos intercambios con los objetos, posibilidad de jugar, bueno, lo que sea, todo eso, digamos, entra en el combo para que no salga todo exactamente como uno lo planeó, ¿no? Sino que tenga que estar atento a por dónde ajusto, dónde vuelvo a enseñar, dónde me detengo. Esto todavía no está logrado, tengo que seguir pensando actividades que colaboren con el aprendizaje de este contenido. En ese sentido, digo, esto de la continuidad, esto, digamos, en relación con los contenidos hay 2 tareas que hacen los docentes. Uno es la selección. Yo selecciono qué enseñar, en qué momento enseñar.
Pero además, la otra decisión que tomo es la secuenciación, es decir, ¿qué voy a enseñar primero y qué voy a enseñar después? La secuenciación tiene que ver con tomar esas decisiones. ¿Qué voy a enseñar primero y qué voy a enseñar después? Y esto tiene que ver con el planteo que hace Ludmila, en el sentido de que, bueno, yo tomo decisiones de qué enseño antes, qué enseño después, y además, por cuánto tiempo o cuánto tiempo le dedico a la enseñanza de, que era lo que planteaba Fabricio. Sí, Matías. Fui a abrir el micrófono. Y eso de lo que enseño antes y lo que enseño después, ¿eso también se relaciona con lo del proyecto, la unidad didáctica o lo que sea, si es intercambiable o no? Sí, claro, claro. En un proyecto las actividades pueden ser o no intercambiables. En una secuencia didáctica, es decir, donde yo estoy armando actividades sobre un mismo contenido, las actividades no pueden ser intercambiables. ¿Por qué? Porque se supone que en una secuencia didáctica yo estoy planteando un trabajo que va de lo más complejo, de lo más simple, perdón, a lo más complejo en el tratamiento de un contenido. Entonces no da lo mismo que yo les haga jugar al quemado, ¿sí? A que les haga tirarse la pelota y esquivarla, ¿sí? Porque en realidad, aunque el quemado suponga esquivar la pelota para poder ganar, yo, disculpe, los ejemplos no deberían ni de quedar grabados, porque es un quemo, pero bueno. Pero digo, aunque el quemado signifique esquivar la pelota para que no te pegue, vos no podés jugar al quemado si no jugaste antes a tirar la pelota, a esquivarla, a agarrarla, ¿sí? Digo, esa práctica previa, ese ejercicio previo con el contenido en relación a la manipulación de la pelota, es un requerimiento para poder hacer lo otro, ¿sí? Nadie va a aprender a multiplicar si antes no Claro, sabe sumar. es integrar para después poder hacer la acción. O sea, y esto es continuo con todo lo que hacemos. Con Para poder todo. para poder correr necesito primero aprender a caminar. Y así con todo lo que tenemos que hacer. Exactamente, exactamente. Profe, una pregunta. ¿Y Sí. si esto como nosotros como docentes, nosotros no tendríamos problemas si esto, los alumnos nunca son una dificultad, pero si ellos presentan una dificultad en su aprendizaje y nosotros nos atrasamos, no está mal, porque estamos tratando de generar que ellos integren, que ellos hagan ese proceso. O sea, Sí. el diseño se dará en otro momento, o sea, se puede dar los otros temas que quedaron colgados, por así decirlo. Sí, a ver, por eso cuando hablábamos de la planificación, cuando empezamos a hablar de la planificación, decíamos, la planificación supone y tiene importancia, no solo en tanto garantiza el derecho a la enseñanza y al aprendizaje, sino que supone una acción colectiva y comunicable. ¿Qué quiere decir esto? Yo planifico, ¿sí? Llevo adelante parte de esa planificación. Dejo registro en esa planificación que este y este contenido no se dieron. Por lo tanto, el profesor que viene debe tomar esa planificación del año pasado, recibir ese informe, que a veces es informal, del profe, che, mira, estos pibes son bárbaros para esto, pero no trabajamos un carajo de esto otro, ¿sí? Para poder ajustar su planificación. Nosotros en este momento, ¿saben qué estamos haciendo con los docentes en los profesorados? El otro día tuvimos una reunión ahí en el FODEUM. Estamos armando el currículum prioritario. ¿Qué quiere decir? Estamos dejando por escrito qué es lo que, en el caso de didáctica, en el caso de esta y de otra materia, efectivamente pudimos enseñar este año. ¿Y qué queda pendiente? Para que tome el que toma una materia vinculada el año que viene a eso. Eso tiene que ver con esto, Lumira, con dar cuenta de que, sea por las razones que sean, vos pusiste a los estudiantes, pero bueno, a veces no son solo los estudiantes, son otras condiciones, como en este caso ha sido la pandemia, le ponen un límite, ¿sí? O hacen que se demore, ¿sí? Pero también sucede que a veces hace que se adelante. Dice, mira, este grupo yo había planeado esto, pero es un balazo, entonces sigo avanzando, ¿sí? Y eso tiene que quedar registrado.
institucionalmente. Por eso la planificación es importante para lo institucional, en términos de las tomas de decisiones de cómo seguir. Sí. Aparte, la planificación se supone que tiene que ser flexible en este caso, ¿no? De las emergentes, calculo yo, ¿no? Es ahí a donde apunta que es flexible. Exactamente, Porque exactamente. el otro día teníamos una charla y decía, bueno, para mí es clave del docente que sepa hacer una intervención en el momento justo. Vos no podés estar diciendo todo el tiempo no, no, no. No, no lo tengo planificado a eso. No puedo, no lo planifiqué. ¿No? No, claro, claro, sí, tal cual, tal cual. Pero esa flexibilidad tiene que quedar registrada. Digo, casi todas las planificaciones tienen un ítem que es observaciones. ¿Qué se pone en ese ítem? Y bueno, se pone, por ejemplo, si yo tengo un alumno con alguna discapacidad especial y trabajo con alguna adecuación curricular para él, se pone en ese ítem. Si hay algo de esa planificación que no se pudo cumplir como estaba prevista, se registra en ese ítem, ¿sí? Si hay algo que agregué a esa planificación que yo tenía porque pasaron cosas y decidí agregar esto que venía bárbaro, que lo pongo en ese ítem, ¿sí? Entonces, casi todas las planificaciones tienen o deberían tener un último ítem que es observaciones, que sirve para registrar estas cosas, esto que plantea Luzmila. Bueno, este grupo no pudo avanzar, le costó mucho con esto, entonces llegamos hasta acá, ¿no? Miren. Claro, pero se le deja por sentado al otro docente que viene para que siga haciendo el proceso que no se pudo, o sea, lo que no se tocó, los temas que no se tocaron. Claro, sí, sí, sí. Y cuando no existe, digamos, esta articulación institucional, ¿sí? Los que lo sufren son los estudiantes. Porque al estudiante se le termina exigiendo algo, y esto se ve clarísimo en matemática, que es el área que todo el mundo o la mayoría de los estudiantes padecen, que muchas cosas se dan por enseñadas en un grado y que son imprescindibles de comprender para poder avanzar sobre el tratamiento de los contenidos el año siguiente, no fueron enseñadas o no fueron aprendidas en ese año, y se van arrastrando, y el alumno va arrastrando a lo largo de la escolaridad una serie de baches, ¿sí? Que tienen que ver con que en realidad, para aprender esto que me están enseñando en segundo grado, tenía que aprender esto en primero. Y si no, nadie dio cuenta de que yo no lo pude aprender o que mi docente no me lo pudo enseñar en primero, el de segundo, en lugar de mirar si lo sabe o no lo sabe, avanza con lo que le toca en segundo. No tiene Profe, esta y ahí es sensibilidad cuando... de la que hablaba Luzmila, de decir, bueno, esto no lo enseñaron, lo enseño ahora. No lo saben, lo enseño ahora. Sí. Y ahí es cuando se genera todo, porque a mí me pasó con un revuelo de una integradora de que no había aprendido un tema, y bueno, eso llevó a muchas cosas, ¿no? Pero esto va que cuando un docente sigue con un tema de que no se aprendió en otros años, no le da ese valor al alumno, es como que, bueno, si no lo aprendiste, y ahí está cuando entra, no quiero aprender, no quiero hacer, no, que si no integró en un año, en años anteriores lo que tenía que hacer para estos años, para seguir haciendo su proceso. Sí, y a así... ver, alguien que justamente no es el alumno, aunque en general es finalmente el que se termina haciendo cargo, se tiene que hacer cargo. La universidad, por ejemplo, y el nivel superior ahora cada vez menos, pero durante muchas épocas, el planteo es, los alumnos salen del secundario sin saber leer y escribir bien. No saben escribir, no saben estudiar. ¿Sí? Bueno, pero ya están en el nivel superior. Entonces, ¿qué hacemos? Les enseñamos cómo leer, cómo estudiar, les ofrecemos herramientas para que puedan leer y escribir mejor, o nos hacemos los pelotudos y seguimos dejando que pase el estudiante sin poder desarrollar esas herramientas de lectura y escritura académica que no las aprendió en el secundario, no las aprendió, pero se recibió. ¿Quién es el responsable? ¿El alumno? No. ¿Quién se va a hacer cargo? Ah, no, a mí no me toca. Yo soy profesora de didáctica.
No saben escribir, se joden. Que vayan a hacer un curso de lectura y Decíselos escritura. a la profesora de literatura y escritura que los tuvo y así. No estaba en ¡Claro! mi planificación, decía. ¿Cómo? Sí, así se van tirando la bola entre todos, profesor. Es que no se hacen cargo. Claro. No toman no se toma el valor que se tiene que tener para hacerlo. O sea, es como, sos uno Exactamente. más. Ya está. Exactamente. Y Pero si yo porque soy profesor de matemática y tengo un alumno al que le tengo que enseñar a sumar y a dividir y a multiplicar, lo tenga en tercer grado, en quinto grado, en sexto o en primero de la secundaria, tengo que parar la pelota y decir, bueno, te voy a enseñar a leer, a sumar, a dividir y a multiplicar. Porque si vos no sabes ni sumar, ni dividir, ni multiplicar, no vas a poder hacer integradas, logaritmos y toda esa mierda que viene ahora para que te tengo que enseñar. ¿Sí? ¿Y es así? Sí. Aparte, profe, capaz que es una tontería, pero esa misma tontería es como la base de todo, chico. No sabes algo cosas, ya está, no puedes ir avanzando, se estanca. Claro, claro, tal cual, tal cual. Se notó mucho, profe, el amor a la matemática que le tiene. Sí, nunca tuve problemas con la matemática, pero es una área que odio porque hace sufrir mucho a los jóvenes, a los niños, a los adultos. Es un área, y además los profesores de matemática, conozco pocos profesores de matemática que uno diga, bueno, tienen esto de ponerse en el lugar del alumno, sentarse y explicarle, es una Son ciencia chotos, que... dígalo, vamos, suéltelo, suéltelo. No lo voy a decir así tan directo que va a quedar grabado. Bueno, pero pero esto se da en todos los ámbitos, no es solo, pongo el ejemplo de la matemática porque es el ejemplo que más claramente podemos identificar que nos sucede esto. Pero la verdad que está disponible entre nosotros en todas sus versiones y en todas sus materias. Y en todos sus profesores, no es que es exclusivo de, ¿no? El ejemplo nos permite ver cómo en realidad es importante para el docente estas dos cosas. Yo selecciono el contenido que me toca enseñar, lo secuencio, pero además tengo que tener en cuenta cuáles son los saberes previos que tienen mis alumnos para poder avanzar en esa secuenciación y poder señalar el punto de partida, dónde empiezo a trabajar con este contenido, ¿no? Sí, Fabricio. Creo que ahí también tiene que ver un poco cómo es el propósito de ese docente, ¿no? Qué tanto compromiso con la ética para enseñar, para Claro. brindar ese espacio. Sí, yo me propongo como docente reconocer los saberes previos que tienen mis estudiantes, y lo pueden leer en el programa, reconocer los saberes previos que tienen mis estudiantes para partir de ellos en la enseñanza. Y ese es un propósito del docente. Y si yo me propongo esto, no puedo no partir de lo que ustedes saben. No puedo no partir de preguntarles qué es el currículum y que algunos me hablen del currículum vitae y otros me hablen del currículum no sé qué, para poder partir de ahí y llegar a lo que es la definición de currículum, de diseño curricular. ¿Sí? Pero yo me lo propongo como docente. Si no me lo propongo como docente, puedo no hacerlo. ¿Sí? Y no está ni bien ni mal, no lo hago. Después podemos juzgar, decir, yo estoy más de acuerdo con esto, con lo otro. Pero bueno, si yo me lo propongo como docente,